Bueno, vamos a comenzar de nuevo nuestro estudio. Bueno, en continuación, este, entonces nomás voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos ya, este, lo que hemos ya estudiado. Ah, Feliz sábado a todos. Me llamo Salvador Gómez. Aquí estamos estudiando lo que se llama los 7 tiempos, un sermón dado por el señor Guillermo Miller. Um, y en esta presentación que dio, um, dice aquí publicado en 1842, ¿verdad? Vimos que estos 7 tiempos que están registrados en el libro del Levítico 26, versos 23 y 24, aunque son más versos que hablan acerca de esto, vemos que aquí es un juicio. ¿Sí? Cuando escuchamos la palabra juicio, todos entendemos de qué se trata, ¿verdad? Eh, el juez es Dios y él le dijo a su pueblo, como podemos leer aquí, y si no os queréis reformar con estas cosas, sino que andáis en contra de mí, esto es el juicio. Yo también procederé en contra de vosotros y os castigaré aún 7 tiempos por vuestros pecados. ¿Okay? Entonces aquí indica Dios que va a haber resultados por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de las decisiones equivocadas. Esto se los dijo a través de Moisés cuando estaban en el desierto, después de que ellos recibieron las 2 tablas con la ley moral, ¿verdad? Escritas por el dedo de Dios. Esto fue el pacto que Dios hizo con ellos. Y como entendemos a través de la primera parte del estudio, vimos que este castigo llega hasta el tiempo de la edad cristiana. Ah, sí, me entienden cuando digo eso, ¿verdad? Llega a la edad cristiana, estamos hablando después de que Dios envió a su Hijo para explicar o demostrar el Evangelio a través de su Hijo. Esa es la edad cristiana. Antes de Cristo, esa fue la edad de Moisés, los profetas, ah, todo lo que ellos habían predicho acerca de Cristo llegó a ser una realidad cuando Cristo llegó. ¿Verdad? Entonces, llegando a la edad cristiana, nosotros estamos en esa edad todavía. Nosotros seguimos este, toda esa luz que Dios le dio a sus apóstoles en ese tiempo. Ah, Llegando hasta los gentiles, que somos todos, ¿verdad? Llegamos también a formar parte de este juicio. Ah, Porque una vez más fuimos injertados a esa viña, la cual al principio tuvo la bendición, el pueblo judío, pero se extiende ahora a nosotros. Ellos llegaron a menospreciar esa bendición y ahora, ¿verdad? Queda en nosotros en tomar la decisión. Este, pero bueno, vamos a comenzar.
de nuevo a leer la última parte. Esto es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante después de leer que ese juicio que Dios había dado no era tan solo para los judíos, sino que también para los gentiles, ¿verdad? Para la iglesia cristiana. Guillermo Miller nos va a explicar lo siguiente. Dice, número 1, por lo que es castigado el pueblo de Dios. Está en la parte de abajo. Aquí es donde habíamos quedado. Y luego, número 2, mostraré cómo son castigados. Y número 3, el momento en que serán castigados. Nota aquí el sistema que Guillermo Miller está usando para poder explicar de una forma detallada los versos que acabamos de ver. O sea, él tiene un sistema. Él está explicando cada parte de este sermón para que quede bien marcado en la mente de qué se trata. Este fue el mismo Señor que Dios usó para revelar de nuevo esas reglas, las cuales ya hemos estudiado, ¿verdad? Las cuales vemos y nos dan esa enseñanza de que hay un orden, hay un sistema que debemos usar para llegar a la comprensión de la verdad. Entonces, nota las tres cosas. Ahorita vamos a estudiar la parte donde dice por lo que es castigado el pueblo de Dios. Entonces, primero debemos examinar la causa de su castigo. ¿Okay? Y cuando estamos hablando otra vez de castigo, estamos hablando del juicio. Un juicio que Dios mandó porque ellos se rebelaron por causa del pecado, ¿verdad? Entonces dice, el texto nos dice que es porque no serán reformados por mí con estas cosas, sino que andarán en contra de mí, es decir, a Dios, ¿verdad? Entonces, una vez más, aquí el énfasis es que Dios es el que está hablando y ahora explica la razón en el texto por la cual Dios manda este juicio. ¿Sí? Primero, una voluntad perversa. ¿Sí? ¿Sí entendemos que es una voluntad perversa? La voluntad. Conocemos qué es la voluntad. La voluntad es aquello que nos lleva a hacer, ¿no? Nos lleva a hacer lo que hacemos. Eso es la voluntad. Ahora, esa voluntad, estando bajo la condición perversa, quiere decir que ahora todo lo que hacemos es perverso, porque primero comenzó, como dijo Rocío, en la mente. Entonces, esa voluntad, cuando está perversa, hace lo indebido. ¿Sí? Eso es la voluntad perversa. Así sencillo, ¿verdad? Dice, deberíamos suponer que un hombre cuya voluntad ha sido sometida por el amor y el Espíritu de Dios no podría estar en posesión de una voluntad tan literalmente opuesta a la voluntad de Dios. Es lo que pensamos, ¿verdad? Oh, esa persona se entregó a Dios, ya debe estar bien. Es lo que humanamente pensamos de esta manera. Pero no, nota lo que sigue diciendo. Sin embargo, la historia y los hechos nos muestran claramente que así es, que sí está opuesta. Aunque uno se convierta en un momento, dice David, un hombre conforme al corazón de Dios, realizó por su propia voluntad. Okay, ahora estamos hablando en su estado ya de rey, había conquistado a Goliat,
era muy querido entre el pueblo, todo lo apreciaba, ¿verdad? Dice, aunque tuvo todo ese reconocimiento, dice que por su propia voluntad, lo que estaba estrictamente prohibido en la ley y los mandamientos de Dios, eso es lo que hizo. Hizo lo opuesto. Hizo lo opuesto, ¿verdad? Básicamente, la voluntad terrestre es cuando estás opuesta a la voluntad de Dios. Exactamente, exactamente. Sigue diciendo, Pedro también después de que su Señor le dijo que estaba completamente limpio. ¿Okay? ¿Sí han leído eso? No. Ahí está en la Biblia cuando les dijo, ¿verdad?, a ellos que el que es mayor en el reino de Dios es su siervo, es el siervo. Un poquito después de esto, levanta sus mangas y les dice que les va a lavar los pies. Entonces, cuando se acercó a Pedro, Pedro le dijo, nunca vas a hacer eso. No, tú eres el Mesías, tú no tienes que hacer eso. Si tú no me dejas hacer esto, no tienes parte en mi reino o conmigo. ¿verdad? Después de eso dijo, en ese caso, lávame todo, completamente. Y le dijo, la persona que ya está limpia, no es necesaria que se limpie otra vez. O sea, él lo que le estaba diciendo es, no te tengo que bautizar otra vez, pero nomás los pies es lo único. ¿verdad? Aquí está hablando de ese momento. Cuando le dijo, tú no tienes necesidad de ser bautizado otra vez, ya estás limpio. A eso se refería. ¿verdad? Entonces, dice, después de afirmar con valentía que si todos los hombres abandonaran a Cristo, él, Pedro, inmediatamente y voluntariamente, como se da a entender, maldijo y juró y dijo que no conocía al hombre. ¿Sí recuerdan eso? Cuando negó a Jesús. Jesús le había dicho también acerca de eso, que él conocía y sabía que cuando después de que el gallo cantara 3 veces, lo iba a negar en ese momento, y eso es exactamente lo que pasó, ¿verdad? Entonces, aunque le había dicho que estaba limpio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo de esto? Sigue diciendo, soy consciente de que la teoría actual es contraria a la idea de que el cristiano tiene dos voluntades. ¿Sí o no? Okay. Tiene dos voluntades, la carnal y el espiritual. Esta es la lucha interior. Y depende cuál alimentas. Depende de cuál, exactamente. Depende. Pero, dice, según esta teoría, no puedo explicar la idea de que los cristianos sean castigados en absoluto. Okay. Ni por el principio de justicia, ni por el de equidad. Por tanto, me veo obligado a creer que en el corazón de un cristiano hay dos voluntades. A veces está sujeto a la voluntad de Dios y disfruta de las bendiciones de la reconciliación,
y nuevamente su propia voluntad gobierna y controla sus actos y debe sentir la vara castigadora de su Padre Celestial por su desobediencia voluntaria o negligencia en su deber religioso. ¿Sí entendemos? ¿Ok? Él se dio cuenta de que en el corazón del cristiano hay dos voluntades y que cuando está bajo la voluntad de Dios, está disfrutando de esa experiencia, alaba a Dios, todo va bien, pero puede llegar el momento cuando él, cristiano, el creyente, llega a ir en contra de la voluntad espiritual, la cual es de Dios. Y dice, en cuanto a esto, cuando él actúa de esta manera, está en esa voluntad perversa, dice, debe sentir la vara castigadora de su Padre Celestial por su desobediencia voluntaria o negligencia en su deber religioso. Hay causa y efecto. No puede ser la voluntad de Dios que su pueblo no sea reformado por él. Esto es la razón por la cual Dios manda juicios. ¿Okay? Es simple para entender. Todo aquel que va en contra de lo que Dios manda trae resultados, consecuencias, para llamar la atención de la gente. No quede por la buena. Sí. Aquí hay otra idea transmitida en nuestro texto que muestra que el corazón de un cristiano no es del todo puro. Aquí está enfatizando. No será reformado por Dios, mostrando el mismo espíritu independiente de que nuestro padre y nuestra madre primitivos tuvieron en el principio, ser como Dios. ¿Ah? Eso fue la razón por la cual Eva cayó. Eso fue la tentación de ella, de que ella quiso ser y como es Dios, independiente. Y ¿Sí? Satanás también. Satanás también, sí, Quiso quiso ser como Dios, pero aquí estamos hablando acerca de los seres humanos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la voluntad perversa del hombre. Entonces vemos en ese ejemplo de nuestros primeros padres, cayeron en la trampa de Satanás porque querían ser como Dios. Dice, no podemos soportar la idea de depender de Dios para nuestra reforma. Eso es el corazón carnal, el que no ha recibido el Espíritu de Dios para eso es lo que nos ayuda el Espíritu, de ver nuestra dependencia en Él, ¿verdad? Dice, tengamos el poder de hacerlo nosotros mismos y no lo rechacemos. Pero decir que dependemos totalmente de Dios es una doctrina dura. No aceptaremos términos tan humillantes. ¿Cómo podemos decirles a los pecadores que se reformen si no pueden hacerlo? ¿Verdad? Sí. Eso sería imposible. Sería imposible darles un mensaje que tienen que arrepentir y no saber cómo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo. Aquí dice, ¿dónde está mi culpa?
Si no puedo reformarme, seguramente Dios sería injusto si me condenará por no hacer lo que no puedo hacer. Así argumentas echando toda la culpa a Dios. ¿Ok? Ahora, puede ser que en algún momento nosotros lleguemos a tener ese pensamiento también, ¿verdad? Ujú. Todos caemos en la misma trampa. Pues mira lo que pasó con Adán y Eva, igual. Se echaron la culpa uno al otro, ¿verdad? Sí. Ok. Echándole la culpa a la tercera persona, a la segunda persona. Pero aquí recuerda que estamos viendo que el texto sí nos dice que si nosotros no lo hacemos, ¿quién sí lo va a hacer por nosotros? Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir. Dice, ok, cuando todo lo que Dios ha requerido en el texto es que estés dispuesto a que Él haga la obra de reforma por ti. Esa es la parte que nos toca. Sí, tiene que querer, porque la gente que no quiere, nomás Sí. no puede forzar a nadie. No fuerza a nadie, pero cuando llega el juicio, ¿verdad? Ahí tenemos también la decisión de aceptarlo o rechazarlo, ¿verdad? En este juicio que Dios manda, no es el fin del mundo, ¿verdad? Aquí hay un castigo que Dios está mandando para ayudarles a reformar. ¿Okay? De eso se trata el juicio. Este juicio es para que vuelvan a Él. Sí. Okay. Ahora dice, y seguramente Dios debe ser el mejor obrero de los dos. Eso es cierto, ¿no? ¿Verdad? Uno apenas puede hacer por sí mismo las cosas. Entonces, mejor pídele a Dios, ¿verdad? Pídele a Dios que Él es el mejor en hacer esos cambios para uno. Dice, Dios dice que nos castiga porque, aquí está el por qué, la respuesta a la pregunta, no seréis reformados por mí. Esa es la razón por la cual manda juicio. Dice, esto, mi amigo cristiano, es nuestro crimen. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aceptar la carga que está aquí. ¿Verdad? Porque en algún momento nosotros también estuvimos así. ¿Verdad? Dice, por el cual la iglesia ha sido y será castigado por 7 tiempos. Ahora, esto ya lo estamos viendo en la historia, ¿verdad? Estos 7 tiempos ya han pasado. Sin embargo, es necesario que nosotros lo entendamos. Como acaba de decir, el por qué y cómo y cuánto tiempo es eso. ¿Sí o no? Sí. Y si no seréis reformado por mí, por estas cosas, ¿qué quiere decir Dios con estas cosas? Respondo. Es Dios quien hace la obra y quiere decir que su pueblo le dará la gloria. ¿Ok? ¿Eso no suena como algo que hemos escuchado antes? Vamos a ir rápidamente, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 14, 6. No, vi a otro ángel, perdón, que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Entonces este ángel tiene un mensaje. ¿Para cuántos? Para todos.
Dice, a toda raza, nación, y lengua y pueblo. Verso 7. Y esto es lo que decía en ese mensaje. El contenido principal es temed a Dios y darle gloria. ¿Qué acabamos de leer aquí? La pregunta fue, ¿qué quiere decir Dios con estas cosas? Respondo, es Dios quien hace la obra y quiere decir que su pueblo le dará ¿qué? Ahí está, ahí está. Este es el mensaje del ángel, ¿ok? ¿En conexión con qué? Con estos 7 tiempos, ¿sí? Entonces, esta historia que estamos leyendo, esta presentación, como habíamos dicho, es el enfoque principal que nos lleva a saber cómo darle gloria a Dios. Y esta fue la presentación de Guillermo Miller para hacer ver a la gente el estado actual de ellos. Digo de ellos porque era en su tiempo, ¿verdad? También es para que nosotros veamos en nuestro tiempo. Por eso es que es necesario repetirlo, ¿verdad? Pero en conexión con esta profecía de 7 tiempos, vemos por qué es necesario darlo. Porque significa que es Dios quien hace la obra y quiere decir que su pueblo le dará la gloria. Quiero enfatizar esto porque eso es exactamente lo que nos dice el ángel, el primer ángel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el ángel? Nos está dando a saber qué es la presentación para el pueblo en aquel tiempo y también para nosotros. Esto se tiene que repetir. La experiencia de darle gloria, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. También nos vamos a dar cuenta en caso que tengamos la pregunta, ¿qué es darle gloria, verdad? Sigue diciendo, y cuando hayan pasado por el horno de la aflicción y cuando hayan pasado 7 tiempos sobre ellos, como sucedió con Nabucodonosor, entonces la iglesia, como ese orgulloso monarca, aprenderá, esto es lo que es darle gloria, aprenderá que Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Es aprender, reconocer a Dios. Porque dice el ángel, temed a Dios y dale gloria. Es lo mismo lo que le pasó a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sigue diciendo. Y vamos a seguir viendo más acerca de él más adelante. Dice. Pero podríamos estar dispuestos a aprender esta lección sin este castigo por estas cosas, es decir, por la palabra de Dios. Ahora aquí nos está diciendo que representa por estas cosas. ¿Ok? Es decir, por la palabra de Dios, por el evangelio predicado, por las misericordias de Dios, por las bendiciones del cielo desde arriba, por las bendiciones de la tierra abajo, por el amor de Dios, por la muerte de Cristo, por el ministerio de los ángeles, por los esfuerzos del Espíritu Santo, en una palabra, por todos los medios de gracia. Eso es lo que significa por estas cosas. Todo lo que leímos ahí. ¿Sí? Entonces cuando dijo, si no serán reformados por estas cosas, a esto se refería. Por todo lo que Dios había hecho para redimirlos.
Y como Dios había hecho tantas cosas, y aún así no escucharon, ahora ¿qué viene? Juicio. ¿Sí tiene sentido? ¿Qué? Dice, si todas estas cosas pudieron enseñarnos que Dios fue el autor y consumador de nuestra fe y hacernos dispuestos a ser reformados por Él, entonces, en verdad, no nos habría castigado. ¿Sí o no? Si no se hubieran revelado, entonces este castigo nunca hubiera llegado. Igual nosotros. Si hacemos caso a lo que Dios dice, no seremos castigados. Luego sigue diciendo, pero hay de nosotros, sin castigo deberíamos ser, ¿qué? Bastardos. Y un bastardo es una persona que no tiene padre. ¿No? No, ajá, y no hijos, dice. Eso es el que no recibe, ¿qué? Castigo. Dice, de allí la causa por la cual el cristiano debe ser castigado, someter sus voluntades orgullosas y rebeldes, humillar su corazón altivos y egoístas, deben sufrir, dice, todo lo que los hombres malvados o los demonios pueden acumular sobre ellos. Deben llenar la medida de los sufrimientos de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿por qué es la razón que deben sufrir? Por el pecado. Cristo murió, ¿verdad? Sufrió por ¿quién? Por nosotros. Entonces, por causa del pecado. Entonces nosotros que somos cuerpo de Cristo también, ¿verdad? Somos miembros de Él, de su cuerpo, también debemos sufrir por el pecado que nosotros causamos. ¿Ya? De alguna manera u otra tenemos que sufrir. Dice, para hacerlos aptos, esta es la razón por la cual castiga, dice, para hacerlos aptos para el cielo o la felicidad. ¿Okay? De esta manera Dios castiga para que nos preparemos para el cielo y para que estemos dispuestos a recibir esa felicidad allí. Dice, deben, como el oro, ser purificado 7 veces. ¿Okay? Aquí sí es 7 veces. No está hablando de tiempo, sino 7 veces. Es lo que se hace con el oro para purificarlo. Sí. Se quema 7 veces para sacarle toda la oxidación, para que esté puro. Solamente así va a brillar. Si no le quitas todo eso, no va a brillar igual. Dice, como he dicho antes, todas las misericordias de Dios y las bendiciones del cielo y de la tierra no podrían salvar a la iglesia sin la maldición y el castigo denunciados en la palabra de Dios. Dice, y estos también deben ser administrados por el brazo todopoderoso, el gran Jehová, quien por su sabiduría y poder, por su gracia y vara, hará que todas las cosas obren para el bien de su iglesia. Aquí es donde entendemos lo que dice el apóstol Pablo, que todas las cosas obran para el bien, ¿verdad? De aquel que le ama. Ahí después lo buscamos si quieres. Pero bueno, la idea es que Dios, por estos medios, nos llama la atención para reformar, ¿verdad?
Entonces, ah, sería aquí lo que estamos viendo. El énfasis es el pueblo de Dios ocupa esa reforma. Sí, si no fuera así, como dijo, no lo hubiera mandado, no hubiera hecho este juicio, juicio, porque eso es lo que estamos viendo. Los 7 tiempos son juicios que Dios mandó para corregir a su pueblo, para purificar a su pueblo. Y finalmente redundarán en su gloria. A fin se dirá, estos han pasado por un gran tribulación, lavado sus vestiduras y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Número 2. Debo mostrar cómo son castigados. Primero, son castigados por sus propios hechos. Otra vez, David fue con los huesos rotos a la tumba y Pedro, cuando su Señor lo miró, salió y lloró amargamente. Pablo tenía un aguijón en su carne para no ser exaltado sin medida. Dice, los judíos buscaron una alianza con Babilonia. Ahora, nota esto. ¿Okay? Los judíos buscaron una alianza con Babilonia. Buscaron una alianza con Babilonia. Y por ese medio de buscar esa alianza, dice, fueron conducidos a esclavitud y cautiverio por muchos años. Ellos hicieron lo indebido, hacer esa alianza con Babilonia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los llevó a ese cautiverio, eso es lo que los llevó a ese juicio. Para seguir diciendo, ellos, contrariamente al mandato expreso de Dios, posteriormente hicieron una alianza con los romanos. ¿Okay? Después de esa alianza con Babilonia, no era suficiente. Ahora se fueron con Roma y hicieron otra alianza. Sigue diciendo. Y por ellos su ciudad y su santuario fueron destruidos. Y su nación se dispersó a los 4 vientos del cielo. ¿Okay? Estamos viendo el resultado de estas decisiones que tomaron como nación, como pueblo. Los judíos. ¿Okay? ¿Con quién se aliaron? Con los babilonios. Primero Babilonia y luego los romanos. ¿Verdad? Babilonia los llevó a un cautiverio y los romanos, en respuesta a esa alianza, dice que su pueblo fue destruido, su ciudad fue destruida, templo, todo, con las consecuencias de esa alianza. ¿Okay? Ahora, Dios es el mismo hoy, ¿sí? Si hacemos alianza con Babilonia y con Roma, ¿lo mismo pasará? Sí. Ok. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tal si les digo, en este mismo momento, en cuanto a esto, lo que estamos leyendo, de que todas las iglesias, y no estoy excluyendo una, todas las iglesias de hoy en día, las que son más reconocidas, están ligados a Roma? Noten, todas. No estoy excluyendo una. Y no están dando este mensaje tampoco. ¿Por qué? Porque al dar este mensaje no podrían unirse. Ya no serían parte. Ya no serían parte de ellos. No tendrían esa alianza. Ya no tendrían esa alianza con ellos. Tendría que abandonar esa alianza.
Sin embargo, esto es lo que está pasando hoy en día. Ahora, ¿qué va a ser el resultado de esas iglesias? Ahí nos dice, lo mismo se va a repetir. ¿Okay? Ahora, se los dejo allí. Pues ya no dice Cada Apocalipsis. quien que haga su investigación primero, porque la decisión es ya cuando lo has visto, ya cuando lo has escuchado, ¿verdad? Has hecho tu propia investigación, se los dejo como tarea. Si eso no es cierto, entonces enséñenme. Pero yo puedo dar, de acuerdo a lo que he visto, de acuerdo a lo que yo investigué, con mis propios ojos, de que la mayor parte de las iglesias de hoy en día han hecho esa alianza con Roma. No estoy dejando una fuera. ¿Ok? Entonces, más adelante, cuando llegamos al tercer ángel, vamos a descubrir eso. Vamos a poner todas las evidencias de las iglesias que se han ligado a Roma. La iglesia después de la era cristiana, que aquí ya estamos hablando después de que Cristo llegó al escenario, buscó el favor popular de los reyes de la tierra e inmediatamente sufrió las 10 persecuciones. ¿Okay? Si queremos saber un poquito acerca de esas persecuciones, después de Cristo, el Nero, no sé si han escuchado ese nombre, fue el emperador romano que comenzó a perseguir fuertemente a los cristianos. ¿Okay? Nero. Nero o Nero. Nero, pues sí. Nero. Ajá, Nero. Ajá, sí. Comenzando con ese rey, los reyes siguientes todos hicieron lo mismo. ¿Ese rey de dónde era? De Roma. ¿De Roma? Uh-huh. Dice, sufrió las 10 persecuciones. De eso se trata. Después buscó el poder secular para sus obispos y por el mismo poder fue arrojado al desierto y pasó por 1260 años de tortura. Ahí ya estamos hablando acerca de el cuerno pequeño de Daniel 7, que iba a perseguir a los santos, ¿verdad? El papado, o una forma más clara, la iglesia católica. ¿Okay? Eso es una gran persecución. Pues estamos todavía en el primer ángel, ¿ok? No queremos adelantarnos, ¿verdad? Yo sé que, estamos hablando de ese mismo poder, pero en esto aquí solamente vamos a hablar de la parte de por qué estaban sufriendo los cristianos. Porque Dios dijo, ¿verdad? Que si no eran reformados, ¿qué iba a pasar? Que Dios lo iba a hacer por ellos. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de la iglesia cristiana. Después de Cristo. ¿Verdad? Esa iglesia cristiana también tuvo que sufrir estas persecuciones. Estos 7 tiempos. ¿Por qué? Porque se ligaron con Roma. Eran influenciados por Roma. Por eso. Ok. Sigue diciendo. ¿Dónde quedé? Sí, recientemente, ¿verdad? Recientemente la iglesia ha estado cortejando. ¿Qué es cortejar? Cuando hay un noviazgo, ¿no? Hay un romanticismo, ¿verdad? Se están uniendo, ¿viste? Un romance. Sí. Recientemente la iglesia ha estado cortejando la popularidad del mundo. ¿Okay?
Está hablando en 1842, en su tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿podemos decir lo mismo hoy? Sí, lo mismo está pasando. Levantando un ministerio erudito, adorando en el santuario de la filosofía antigua y moderna, y sus filas están rotas. Su piedad está menguado, sus esfuerzos paralizados y la infidelidad ganando terreno. ¿Okay? Esta es la razón por la cual Dios mandó los 7 tiempos. ¿Okay? En este tiempo que ellos están viviendo, están adentro de ese tiempo todavía. Cuando Guillermo Miller está predicando, están en ese tiempo. De los 7 tiempos. Y lo vamos a estudiar, lo vamos a ver en la línea profética. Pero esto, manténganlo en mente porque más adelante, como dije, más lo vamos a ver. La situación del mundo de hoy está en lo mismo. Segundo, por hombres malvados y astutos. Recordemos cómo Balaam enseñó a Balac. ¿Cuántos conocemos esta historia? No sé quién es Balac. Ok, Balaam, esto está hablando en el tiempo de Moisés. Ajá. Balaam fue un profeta que se alejó de Dios. Entonces, al alejarse de Dios, es un falso profeta. ¿Okay? Pero en un momento sí fue. Dice, Balaam enseñó a Balac a poner piedras de tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, lo que hizo un plan, porque lo que estaba haciendo Balaam era llamado por Balac un rey maobita, pagano. Balac le llamó a Balaam a maldecir al pueblo de Dios. Wow. ¿Sí? Eso era su trabajo y le iba a dar riquezas. Eso era el problema de Balaam. Balaam era, ¿cómo se dice la palabra? Le gustaba mucho el dinero. Ambicioso. Era como un maestro. Pues sí, porque enseñó. Sí, era maestro, pero que sí ambicioso. Ambicioso, no es, hay otro. Codiciaba. Codiciaba. Codicioso. Codiciaba el dinero. Ujú. Entonces, por esas ganancias, fue a hacerlo, pero cuando trató de hacerlo, no pudo. Más bien, en vez de maldecir al pueblo, bendecía. Dios habló a través de él, De Balac. de Balaam. Oh, de Balac. Balaam es el profeta, maestro, el falso ajá, profeta. el falso Sí. profeta. Entonces, lo que hizo Balaam, porque supo la razón por la cual no pudo maldecir al pueblo, era porque estaban en buenas condiciones, estaban obedeciendo, estaban bien. Ajá. En su relación con Dios todo estaba bien. Entonces, ahora tomemos eso en cuenta porque nosotros, ¿verdad? Entendemos que no podemos ser, no nos pueden echar hechizos, como quien dice, si es que estamos bajo la protección de Dios. De la misma manera, el pueblo de Dios en completo estaba protegido porque estaban obedeciendo. Entonces lo que hizo Balaam, le enseñó a Balac de que lo que iban a hacer es hacer unas fiestas. ¿Okay? En esas fiestas iba a haber sacerdotisas, ¿okay? Maubitas, que iban a llegar al pueblo, al campamento, para invitar a los hombres a esas fiestas. Y al hacer eso,
pues pecaron Claro. y ahí fue donde y esa maldición cayó sobre ellos después de esa plaga. ¿Ok? Entonces, por eso dice, Balaam enseñó a Balac es el rey pagano, el mauvita, a poner piedras de tropiezo. ¿Cuál fue esa piedra de tropiezo? Las fiestas. Las fiestas. Eso era principalmente las fiestas, pero usó a quiénes? A mujeres. ¿Y qué representan las mujeres? La invitación a estas fiestas a través de esas mujeres fue como llegaron a ser a caer. Dice, fue una piedra de tropiezo, ¿verdad? Ante los hijos de Israel. Dice, sea testigo de los falsos profetas o en los días de los reyes de Israel, también los hombres malvados, conspiradores, o en los días de Jeremías, en los profetas, y finalmente la división y subdivisión por hombres malvados en la destrucción final de Jerusalén. Vea, también algunos en los días de los apóstoles, dice, falsos apóstoles, obreros engañosos, transformándose en apóstoles de Cristo. Algunos también que trastornaban casas enteras enseñando cosas que no debían por ganancias deshonestas. Otros que se metían sigilosamente en las casas llevando cautivas a mujeres tontas cargadas de diversas concupiscencias. Sí entendemos esa palabra, ¿verdad? Concupiscencias. Pues sí, pero lust, lascivia, eso es concupiscencia. ¿Sí? Puede ser comida, puede ser diversiones, puede ser sexual, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con lascivia. Como Las Vegas. ¿Cómo qué? Que es una ciudad de pecado. Las Vegas, pues sí, ahí es una ciudad de concupiscencias. De todo hay, pero también se llama la ciudad de pecado, porque hay de todo clase. ¿Ya? Entonces ya, con todo clase de concupiscencias, fue como entraron a engañar a estas mujeres. Dice, algunos enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, nota que son de hombres, no son de Dios. Los rabinos habían hecho mandamientos de hombres y negaban o de alguna manera rechazaban las leyes de Dios a través de sus mandamientos de hombres. ¿Okay? Dice, introduciendo herejías, y herejía es enseñanza falsa. Eso es una herejía. Condenables y negando al Señor que los rescató. ¿Okay? Entonces, estas herejías que están mencionando aquí son enseñanzas falsas en cuanto a Cristo, en cuanto a Jesús, ¿verdad? De esta manera niegan su persona. ¿Okay? Aquí directamente entendemos que la enseñanza de la Trinidad es la que niega la personalidad de Jesús, porque de esta manera la enseñanza enseña que el Padre y el Hijo que son una sola persona. Así es como se niega. ¿Verdad? Un ejemplo. Sigamos. Dice, y de aquel día hasta ahora, en cada época, ¿en cada qué? ¿Y cuántos años hay en una época? ¿Alguien sabe? Yo pregunto porque no sé.
Pero bueno, No sé. en cada época Hace cada 10 años entonces. puede ser una generación. Entonces, en una generación hay 24, algo así. ¿Ok? Entonces, en cada época, dice, 20, 24. y en cada iglesia se han experimentado divisiones, heridas y llagas putrefactas a través de profesantes falsos y malvados y maquinadoras. Maquinadores. O sea, aquellos que obran de una forma seductora. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos a terminar. La forma como ellos llegan a caer es a través de hombres malvados y astutos. Esta es la razón por la cual Dios manda el juicio. ¿Cuál juicio? Los 7 tiempos. La cual leímos en el texto. Y nomás lo vamos a leer una vez más. Para terminar, dice: y si no os queréis reformar con estas cosas, sino que andáis en contra de mí, yo también procederé en contra de vosotros y os castigaré. Y aún 7 tiempos por vuestros pecados. ¿Está claro? ¿Cuáles son los 7 tiempos? ¿Cuáles son? Eso lo vamos a llegar a ver. Después. A ver, porque vamos en orden, ¿no? Vamos en orden. Ahorita vimos por lo que es castigado el pueblo de Dios, la razón por la cual. Entonces, ¿quieres saber el momento en que serán castigados? No, que es los 7 tiempos. ¿O cómo son castigados? Yo creo que esa. ¿Cuáles son los Es esta. Mostraré cómo son castigados. Ya vamos a llegar ahí. Sí, ahí vamos a llegar. ¿Cómo Dios los castiga? Pues, ¿verdad? Sí, pero ¿cuáles son los 7 tiempos? Es como los que estamos ahorita viviendo desde que dices tú que... No, nosotros ya no. Ah, ¿no? No, ya pasó, ya dije, está en la historia. Ah, ya está en la historia. Está en la historia. Eso ya pasó en esos 7 tiempos. Los 7 tiempos. Castigados. ¿Sí recuerdas los 7 tiempos de Nabucodonosor? No, En Daniel capítulo 5. ¿No recuerdas? ahora pronto no lo leí. Cuando tuvo ¿El sueño? el sueño del, Sí, que se del árbol. y que Daniel se lo fue a No la estatua, no está no, del árbol. del árbol. Oh, que tuvo 7 años. 7 años. 7 años, no tiempo. Pues, Es lo mismo. es lo mismo. Biblia. Sí. Oh, sí. Que a ver, te voy a hacer otra pregunta. Eh, ¿Ok? ¿Cuánto es tiempo, eh, tiempos y medio tiempo? no hay. Mm. ¿Verdad? Que tenemos que afilar la espada. Cerebro. La espada, ya se te olvidó. Ya se te olvidó. Tiempo y medio tiempo Tiempo es 1, es un tiempos es 2 y medio tiempo es medio año. medio año. Entonces tenemos 3 años y medio. Entonces, 7 tiempos Son fueron 7 años. 7 años. 7 años. Que anduvo comiendo. Sí, pero eso está, ahorita estás hablando de Nabucodonosor, ¿verdad? Ajá. Ok, pues así como le pasó a Nabucodonosor, Anduvo comiendo como bestia sí, o una marca de campo. sí, eso fue una ilustración que Dios le dio al pueblo de Dios para que supieran por qué estaban allí en Babilonia. Porque esos 7 años, ¿verdad? 7 años, ¿sí? Representaba estos 7 tiempos Ok. para el pueblo de Dios. Pero para el pueblo de Dios, esos tiempos
son proféticos, simbólicos, entonces se convierten de días a años, ¿verdad? Entonces, por cada año se hace de esos años, de esos da, ok, ¿cuántos días hay en un año? Bíblico. No como hoy, bíblico. 360. 360, muy bien, exactamente. ¿Y cuántos meses hay? 12. 12, exactamente. Entonces, ¿de dónde sacan los otros 5? Es el calendario gregoriano. Ahí se enfoca en el movimiento del sol. Por eso es que le añadieron 5 más, 365. Pero el modelo bíblico es 12 meses en cada año y en esos 12 meses hay 360. ¿Ok? Entonces multiplica 360 por 7 y cada uno de esos días se convierten en años. ¿Sí? Cada día es un año. Cada día se convierte en año. Cuando estamos hablando de profecía, Profético, pues. profético. Eso sí no me he aprendido los 10 proféticos. Sí. Digo, los años proféticos. ¿Será importante? Es importante porque Dios lo dice. Dios es el que dice que quiere que entendamos. ¿Ah? Todo esto es historia, ya. Nosotros estamos regresando al tiempo para ver, ¿verdad? Todo eso, dice la palabra de Dios, todo lo que le pasó al pueblo de Dios del antaño es para nosotros, para que nosotros no pasemos por lo mismo, no cometamos los mismos errores. no cometamos los mismos errores. Ujú. Porque si ya vimos que ellos Por causa de Por lo cau- que hicieron, porque se juntaron con los paganos, ¿verdad? Se mezclaron con los paganos y Dios les trajo ese juicio. ¿Quiénes son los paganos? Los babilonios, Roma, ¿Por qué se les dice pagano? paganos porque no querían afectar. los raíces del paganismo Ajá, proviene como ya habíamos estudiado del Nimrod, ajá. y él estableció esta religión. De allí vienen esas tradiciones. Todo lo que al inicio antes de comenzar este estudio, hablamos acerca de Christmas, Easter, todo eso. De ahí, eso. Ajá, ¿sí? Entonces, la gran Es parte que- del mundo de hoy está bajo ese hechizo de Es que a Dios, tradiciones. en unas palabras, a Dios no les gustan las tradiciones, nosotros a los, ¿cómo se dice? Nosotros nos pónganos pues en eso. Exacto. Sí. Ya. Ajá. No le gusta. Sí. Entonces dijiste que 360 días En una. multiplicadas Por 7. por 7, ¿qué? No más 7. Por 7. Por 7. Eso se convierte en qué. Por 7. Pero, ok, el resultado, Cada día, ajá, ¿verdad? es un año. Es un año. Entonces el resultado sería 2520 años. Exactamente. Bien hecho. 2520. Eso pasó. Eso pasó ya. Eso ya pasó. Hace 2000. La terminación de ese tiempo, como vamos a estudiar, fue en 1844, octubre 22. En ese tiempo ya, Sí. ahí Ahí terminó, ahí se cumplió. ese tiempo. Ujú. En 1848. Sí. Ujú. Que terminó eso, Ese juicio, ese que Dios mandó, que son los 7 tiempos. Ah, Lo vamos a estudiar en detalle, no se preocupen, punto por punto, pero primero es entender cuál es el mensaje,
porque el mensaje, como acabamos de ver, es el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Entonces a veces yo sé que hay la tentación para algunas personas que ya sabemos más, queremos ya decir cosas de que van a venir más adelante, pero hay que tener paciencia, hay que ir paso por paso, hay que entender cuál es el mensaje, ¿verdad? Porque el mensaje más bien es la que eh, nos da la clave de cómo es que Dios nos quiere cambiar, nos quiere transformar, ¿verdad? Y Y de eso estamos hablando aquí.